Bueno, pues aquí, gracias a Dios que tenemos esto. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con esta palabra que está en Isaías 26. Isaías 26, te lo comienzo a leer, y luego te doy el contexto. Aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, dadora de verdades, entrará la gente justa. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos luz, a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y luego dice algo asombroso, tus muertos sobre todos los moradores de la tierra. Esto, perdón, ¿ya se oye? Esto acontece que cuando comienza al final de la tribulación, en los tiempos de lo que viene siendo la gran tribulación, si ni siquiera vamos a estar ahí, los que nos vayamos en el arrebatamiento. Porque hay dos versículos sorprendentes que nos tocan hoy a nosotros. Y es el versículo corrección A, es en el arrebatamiento para los muertos en Cristo. ¿Sí? Judíos y no judíos. Los muertos en Cristo. En Cristo, de Cristo, para ver que dentro del contexto nos está hablando al día de hoy un principio, que es estando al filo del pre-apocalipsis, la aflicción viene nosotros en el mundo por nuestras propias obras de la carne, por nuestras propias obras de nuestra carne que no hemos sometido al Señor. Muchas tenemos eso, por debilidad de carácter, que no ha sido sometido a Cristo, o porque somos aficionados a quejarnos, o simplemente seguimos siendo menos carnecitas. Y si nos puso como a nosotros de una congregación, de una reunión física cada vez que se puede, digo, están aquí porque quieren, y yo estoy muy agradecido con el Señor por ustedes. ¿Qué Dios? ¿Tú sí te puedes alejar de Dios? Mira, él cree que está alejado de Dios. No, le está dando vuelo al hilacha a su carne y no se quiere arrepentir. Perdonar, no quiere amar. Cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Es decir, estos entraron por la puerta. Es un error pensar en las transformaciones instantáneas cuando alguien que dice que recibió el Señor te hizo oración y en ese momento ya es cristiano. Creo que ya superamos esa etapa como congregación. Entonces, para guardar verdades y ser esta persona cuyo pensamiento en ti persevera, está la siguiente condición. ¿Es alguien cuyo corazón no es confiado en Dios? O sea, no hay forma. O sea, tratar de hacer algo por alguien o con alguien en quien no confías, pues salvo que te paguen, ¿no? Como en los trabajos. Digo, ahí pues, haces las cosas porque te pagan y aunque no confíes en las personas, pues lo tienes que hacer porque confían en ti, ¿no? O tú tienes que confiar en que las personas lo hagan y demás. Pero aquí vemos que es en ti persevera porque
en ti, dice, porque en ti ha confiado. Y se liga nuevamente lo siguiente pensamiento. Por eso cuando leemos hay que leer. Dice, porque te ha confiado, punto y seguido. Confiad en Jehová perpetuamente. Y aquí es en donde viene otra ubicación en tiempo y espacio. Está hablando, no podemos hacer nada ahorita, si no se oye, se va a grabar, espero, y ya lo recuperaremos. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y es entonces donde entra aquí en juego la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué dice perpetuamente si ya están en Jerusalén guardados, si ya están ahí entrando por la ciudad esos guardadores de verdades? ¿Por qué dice perpetuamente? Bueno, dice perpetuamente porque en el contexto les recuerdo que está por terminar la gran tribulación, donde viene a ser Cristo juicio a las naciones, y dice en el versículo 20 y 21, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. Esto de la indignación es el juicio de Dios que ya hemos explicado tanto en clases como ahora. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Contra quién? Contra él. Acaba de pasar algo terrible, siempre pasa algo terrible en las noticias, la violencia está, ya no sé si más cruda o no, ya no son noticias tanta violencia y demás, el mundo está cada vez más cerca del colapso en todos los aspectos, cosas han ido pasando fuera de lo común y demás. Pero dice aquí, porque he aquí Jehová sale a castigar, porque están los que, por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Es decir, ya no habrá fosas clandestinas que se descubran y se enoje a alguien y porque encontraron más cadáveres en su tiempo de gobierno. Toda esa maldad va a brotar y va a ser exhibida. Y lo está tomando el Señor, que la violencia del hombre contra el hombre es una ofensa a Él. ¿Sí? Por eso es pecado que una niña mate a otra niña a pedradas. Y por eso se incendia la ira de Jehová, que está contenida ahorita por la gracia. Adivinen por quién está contenida la ira de Jehová sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué está contenida toda esa ira? ¿Saben por qué? ¿Por quién? Por ti. Por ti. Por ti, por ti, por ti, por mí, por la iglesia. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga en primer lugar, el arrebatamiento, toda la ira de Jehová está contenida. Pero cada vez se va reduciendo más y más y más y más. El mundo espiritual se está manifestando cada vez más y más y más. Ya olvídate de que sin el carnaval de Brasil, o sea, eso sí, o sea, el Señor hace juicio y ni aún así creen. El tema de los objetos voladores no nada más es una idea gringa para distraer al mundo, ¿no? El mundo espiritual se va haciendo cada vez más y más. Cada vez lo espiritual está apretando más y más. La brecha que separa el mundo espiritual del mundo natural es cada vez menor, como en los días de Noé.
como en los días de Noé precisamente, hubo una mezcla muy grande de lo espiritual con lo natural. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios, como se les decía, se mezclaron con las mujeres hijas de los hombres. Bueno, algunos dicen que se refiere al linaje de Sem, Cam, Jafé, desde antes, en fin, hay muchas historias y demás. Pero el asunto es que había cosas sobrenaturales muy gruesas en aquel entonces todavía, porque desde Edén lo que era Dios que se paseaba en el huerto, que Dios es espíritu, y si se paseaba en el huerto Dios como tal, es que el mundo espiritual era 90% en este 10% de mundo natural. ¿Sí? Cuando cae Adán y Eva en pecado, ¿sí?, empieza a incrementarse el pecado en la naturaleza humana y se va aumentando el mundo natural y disminuyendo el mundo espiritual. ¿Sí? Llega un momento en que tiene que colarse por medio de un embrión de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en una mujer. Se cuela un embrión, que es Jesucristo, en el vientre de María, como la última manifestación sobrenatural de Dios. ¿Sí? Y se cierra el mundo espiritual de Dios y queda completamente reinando el mundo natural. Jesucristo trae esto al ser encarnado y entonces comienza la manifestación de este mundo espiritual, ya a través de la iglesia nuevamente, abriendo brecha al mundo espiritual en el mundo natural. Pero eso es un brevario cultural nada más, eso es otra historia. Pero quiero regresar entonces a este asunto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza de los siglos. ¿Cuál es el asunto entonces? Bueno, esta fortaleza está hablando de la perseverancia que solamente y a través del Señor solamente puede manifestarse. ¿Sí? Esta perseverancia, que es la fortaleza que es del Señor a través de todos los tiempos, quiere decir que el único sustento que tenemos nosotros, lo único que nos sostiene a nosotros, es la fortaleza que el Señor nos da. ¿Cómo se obtiene esta fortaleza? Practicando. ¿Practicando qué? Practicando los hábitos. ¿Sí? Practicando los hábitos. Orar, leer, congregarnos, ofrendar y diezmar y servir al Señor. Practicando. Es como la persona que va a un gimnasio. La persona que va al gimnasio va haciendo músculo, se va fortaleciendo cada vez más. El cristiano es igual. ¿Sí? Disminuyó muchísimo el número de oyentes locales de Renuevo de Amistad de las clases, por ejemplo, pero ha aumentado muchísimo el número de oyentes de las clases que ni siquiera nos conocen físicamente. Es más, que están en otros países. ¿Sí? Renuevo de Amistad produce una predicación y una clase por semana. ¿Sí? Y entre más grande la congregación, a veces sucede que es menos el material que dejan, salvo sus predicaciones con todos los malabares que hacen, algunas de ellas, ¿sí? Pero nosotros estamos produciendo una clase y una predicación por semana. Es una producción muy grande, gracias a Dios, de materia, porque ninguna clase es repetida. Ninguna predicación es repetida. Sin el más mínimo estímulo emocional, también lo sabemos. Y el Señor fue quien lo puso así. Yo no escogí esto. Entonces, vemos aquí que
esta fortaleza del Señor hace que nosotros entendamos que nuestra perseverancia, que nuestro deseo, grande deseo, que ha puesto el Señor en nuestro corazón, de seguirle y de aceptar el formato que ha puesto en esta congregación, es lo que nos fortalece. Entonces, lejos de pedirles, no me abandonen, ya los que quedan no se vayan, por favorcito, miren, si quieren, no sé, les canto más bonito, algo, no sé, no se vayan, por favor, no, ni tampoco les digo váyanse, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos la grande bendición, como orábamos, de ser pocos. Y segundo, y también importante, que el Señor en su misericordia ha logrado esta capacidad de recibir por un medio, ¿sí?, si queremos, que lejos de ser de mucha distracción, como es el Internet, podamos recibir la predicación y la clase. Pero si la dejan, lo que el Señor les ha dado, pues entonces no va a haber ese fortalecimiento. Todas las personas tienen derecho de buscar lo que consideren. Hay otros que consideraron, hay quienes me dicen, es que sí necesitas, no. Y luego me dicen, no, si es que sí necesitamos congregarnos. Pues no, que no. O sea, es que las amistades cristianas son padres, ¿no? El problema es cuando sale a relucir la carne. Si nuestro pensamiento persevera en otras personas que nos hayan hecho daño, que nos hayan hecho bien, que nos gusten o que no nos gusten, pero nuestro pensamiento está perseverantemente en carne y vamos, abriéndole esta posibilidad a nosotros mismos de ser guardados en completa paz. Entonces son principios espirituales que, habiendo entendido ya todo el contexto profético de Isaías 26, ¿sí?, ya sabemos por qué esas personas del versículo 2, gente justa, guardadora de verdades, entrará a la ciudad de Jerusalén justo al final de la gran tribulación. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? El mismo principio. Estamos al filo preapocalíptico, como lo decía. Estamos a un paso. El Señor está por venir. Creámoslo o no los creamos. Nos diga Homero Simpson que es puro vacilón o no. Es lo que dice el mundo. ¿Sí? Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti. Se repite 2 veces la palabra en ti. Y luego confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, lo podemos tomar como en ti, el Señor está la fortaleza. Entonces, el Señor guarda en completa paz el que en Él persevera, en Él confía, y en Él persevera, en Él confía y en Él es fortalecido. Son 3 cosas. 3 simples cosas. Tener paz. No se necesita ser teólogo para saber que si sigo pensando en carne y hueso, que si sigo pensando, es decir, en todo lo que es mi día con día, porque la aflicción de este mundo, ¿por medio de quién va a venir? Por medio de personas. Ponle el título que quieras. La aflicción es que es por falta de dinero, sí, pero es falta de dinero, pero ¿por qué? También
por medio de personas, porque no te pagaron, porque te hicieron daño, porque debes dinero, porque tal y tal. Pero finalmente, ¿a qué se reduce? ¿Qué es lo único que va a perdurar en esta tierra? Sea bueno, sea malo. Las personas. ¿Qué es lo único que es eterno en esta tierra? Las personas. Unas al infierno y otras al cielo. Pero ¿qué es lo único que va a perdurar? Las personas. Las personas y el creador de esas personas, que es Dios. Entonces, la completa paz nos hace pensar que habría algún distintivo en paz incompleta. Por eso dice completa paz, ¿no? Pues sí hay una paz incompleta. Jesucristo nos dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero yo les doy mi paz y confíen en mí. ¿Sí? Entonces, si ya fuera un hecho consumado, pues todos tendríamos paz, ¿no? Bueno, porque aquí dicen completa paz, porque esta paz para ellos, estos israelitas que van a entrar en Jerusalén, habla de completa como terminada. ¿Sí? Nuestra paz ya está consumada. Nuestra paz ya está hecha. Ellos apenas la van a obtener cuando entren a Jerusalén para disfrutar del milenio. ¿Sí? Y dice: por eso tú guardarás en completa paz. ¿Por qué? Porque para ellos estaba incompleta, porque todavía no entraban al milenio. Estamos hablando de gente física, de carne y hueso. Pero nuestra paz está consumada, está hecha. Nuestra paz está ya terminada al ser participantes del nuevo pacto. Al ser nosotros injertados en el nuevo pacto, siendo primicias del nuevo pacto como no judíos, sino insertados en el Señor, viene ciertamente, Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y aquí ya lo está hablando en pasado, por cierto, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo ¿de quién? De nuestra paz. Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces le ponemos mucha atención al haber sido curados, pero no al no tener la paz de Dios. Estar siendo usados como pelota de ping pong entre Satanás y el mundo. El diablo y luego el mundo, el diablo y luego el mundo. Y eso somos la pelota, estamos de sus tontos. ¿Por qué? Por no leer la Biblia y ser guardadores de verdades. El precio de nuestra paz, no dice el precio, ¿te fijas que no dice el precio, no dice el precio de nuestra salvación? No dice el precio de nuestra, no sé, de nuestro gozo, de nuestra prosperidad, o lo que dice de nuestra paz. Ahora, ¿a qué paz se refiere aquí? Se refiere a la paz con Dios. Y si entonces tenemos paz con Dios, ¿por qué no podremos entonces mantenernos en la paz que Cristo nos dio? Porque esa paz sí se refiere también a la paz con Dios, siendo mediador entre Dios y los hombres, y estando hoy como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Intercediendo por nosotros y con el perdón de pecados a confesarlos delante del Señor, sino que esa paz también se refiere a la paz como fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo y ¿qué?
y paz. Amor, gozo y paz. Entonces, de verdad yo estoy bien consciente que el Señor está en este vivir al borde preapocalíptico. Yo sigo insistiendo, y si dentro de 10 años todavía andamos por acá y Dios nos presta vida, seguiré diciéndolo, porque 10 años no son nada, finalmente. Pero dadas las circunstancias tan aceleradas que se están dando de cosas inéditas, como ya lo hemos estado viviendo desde hace 5 años, y ahora cada vez más y más y más, y el avance de la maldad aún mayor, y el avance de la crisis económica a nivel mundial es mayor, y el encono que se está dando entre las diferentes naciones es cada vez mayor. En fin, todo está apuntando a que, y entre que ya viene E.T. Y demás, vemos que de verdad el Señor está a un paso. El Señor está a punto de que veamos, no que veamos, que veamos al Señor, pero que la gente vea lo que se está preparando ya este mundo. La desaparición masiva de personas. Diciendo que fue la famosa nave nodriza la que vino. No, es que es el Pentágono que está, o sea, no es que son los gringos nomás, no, lo que pasa es que otros países no lo dicen. Nada más son los gringos que y tienen sus razones económicas para hacerlo. Pero todo el fenómeno ovni que dicen que está pasando, está pasando. Y no nos va a llevar una madre, la nave nodriza. Todo está preparado para que el mundo crea que eso pasó. Pero no, es el arrebatamiento. Y todo eso es obra espiritual. Todo eso que se ve, se ve. ¿Por qué? Porque ya se está permitiendo, como en los tiempos de Noé, que entre las facultades que tiene los espíritus demoníacos, no de materializarse, pero sí de visualizarse. ¿Sí? No de materializarse, sino de visualizarse. ¿Por qué? Porque la línea espiritual que separa lo espiritual de lo natural, como ya lo expliqué, es cada vez más delgada. ¿Sí? En el Apocalipsis dice que van a salir escorpiones del centro de la tierra. Son demonios que van a estar atacando a las personas, pero ya van a ser visibles. ¿Sí? O sea, ya la reducción completa, la línea se va a separar. Que por cierto es lo que se supone pasa en Halloween, ¿eh? Que se quita la línea que separa el mundo espiritual de lo natural. Esto se supone que es el Halloween, nada más como antecedente cultural. Entonces, mis amados, tenemos mucho, no que pensar, no mucho que hacer, no se llevan tarea a casa, no, tenemos mucho que creer. Y si te falta fe, pues si uno le dijo, créeme, ayuda a mi incredulidad, digo, el Señor no le respondió, pero pues al menos fue sincero, ¿no? Tenemos mucho que creer, tenemos mucho que confiar. ¿Sí? Ya también espero haber superado con ustedes, y esa es la de las grandes ventajas de ser pocos y nos conocemos. Creo que ya sabemos que tenemos que perdonar, ¿no? ¿No? Creo que ya superamos la etapa que creo que tenemos que no hacer juicio, ¿no? O sea, ya superamos la etapa de no juzgar, o no,
Y si no, next, ¿no? O sea, es que me siguen pisoteando. Pues quítate de que te estén pisoteando, perdona y haz algo y ya, perdona. Es con el Señor lo que tengas que hacer. Si tienes que sufrir pérdida, sufre pérdida. Ni modo. Si tenemos que perder, perdemos. Entonces tenemos mucho que, creyendo, disfrutar. Amén. ¿Les parece si cerramos orando? Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por mis queridos hermanos, hermanas aquí que estuvieron, Señor, los que nos vieron, que, Señor, sé que podrán ver después la transmisión ya sin interrupciones. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos des la gracia de entender tu palabra, de entender lo que ya está dado, de entender lo que ya está dicho, de entender, Señor, todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esta obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor, aquí en la Ciudad de México y de donde, Señor, nos estén viendo, que hagas tu obra gloriosa, Señor. Padre, que tu amor y tu misericordia, Señor, sean manifiestos en nosotros, para que, Señor, lo que has puesto en nuestros corazones de permanecer en ti, de perseverar en ti, de hacer lo que tenemos que hacer. Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca, Señor, nuestras almas. Señor, nuestro espíritu está contigo, pero nuestras almas necesitan más renovación. Nuestras almas y nuestras mentes necesitan, Señor, más de ti, Señor. Nuestro corazón necesita más de ti, Señor. Nosotros somos los que te necesitamos a ti, no tú a nosotros, Señor. Nosotros somos los necesitados, Señor. Señor, no queremos luchar para estar con Cristo. No, Señor. Ayúdanos por tu gracia a saber que estamos en Cristo, en la persona de Cristo. Por tu gracia y por tu amor, Señor. Manténnos, Señor, unidos en espíritu como congregación Renuevo de Amistad, Señor. Que en ti, Señor, ha sido tu absoluta soberanía, que seamos una congregación híbrida, virtual y física cuando nos das las formas o los recursos y los tiempos de estar, Señor. Ayúdanos a aceptar esto, Señor, con gozo. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, yo sé, Señor, lo que es tener un pastor muy lejos físicamente, pero yo sé lo que es tener al príncipe de los pastores en mi corazón. Yo lo sé, Señor. Yo sé lo que es tener a Cristo como pastor y ellos también, Señor. Gracias porque no me necesitan a mí, te necesitan a ti y yo también. Señor, gracias en el nombre de Jesús por tus infinitas misericordias, por tu grande amor y tu bendición. Te encomiendo a cada uno de los presentes, Señor, y aún de los ausentes, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Y yo, Señor, quiero cerrar con mis hermanos este capítulo, que es que Renuevo de Amistad que rejuvenezca, que reflorezca, Señor, si no nos hemos secado. Aquí estamos por tu Espíritu Santo. Que crezca el número de personas, Señor, pero, Señor, ya también ayúdanos a superar esa etapa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú pones tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, fortalécenos como congregación, Señor. Pero sobre todo, Señor, cerrar el capítulo también, Señor, de que los que ya se fueron
Saber que nuestro Señor pesan más los años de amistad y de gozo y de comunión que unos cuantos minutitos de fricción o traición o lo que sea. Les bendecimos y cerramos este capítulo y les dejamos ir, les bendecimos a ellos, Señor. Esta paz, para que perfecta paz, para que su corazón persevere en ti, Señor, que su pensamiento persevere en ti, no en personas. Guárdalos en completa paz, porque en ti, Señor, han confiado y por eso están aquí, porque en ti